Bueno, vamos a comenzar. Yo voy a hacer la introducción y luego apago mi video para que puedas continuar. Bueno, bienvenidos, fráteres y sorores, toda la jurisdicción que nos acompaña en el día de hoy. Como ustedes saben, nuestra gran logia de habla hispana tiene presencia en 22 países de América Latina. De hecho, hemos incrementado un poco la membresía en Canadá últimamente, me ha llamado mucho la atención, y en los Estados Unidos también. Pero tenemos desde la Patagonia hasta Canadá miembros de habla hispana, 22 países corresponden. En esta ocasión tenemos al frater David Emerson, que nos va a dar una conferencia. El título que le pusiste es El Imperio Invisible de Harvey Spencer Lewis, y después le pusiste algo así como Maestro del Antiguo Egipto. Yo estoy seguro que todos conocen a David porque el frater David Sánchez es uno de nuestros conferencistas internacionales, siempre nos acompaña en este tipo de eventos, miembro de la Orden Rosacruz desde el año 2001 y es nuestro gran consejero para la región de Perú. También es nuestro maestro provincial para la OMT, la Orden Martinista Tradicional. Aunque es su campo de profesional es la parte administrativa de empresa y agente inmobiliario, es uno de nuestros expertos en temas de Egipto, porque las mejores conferencias de Egipto nos las da David. Bueno, sí, no, de verdad, no, en eso hay que quitarse el sombrero. La verdad que hace unos trabajos de investigación espectaculares, nos gustan mucho. Vamos a tener que poner algo en escrito dentro de poco sobre el tema. Bueno, no te quito más tiempo, son las 5:04 de la tarde, hora de México, y te dejo con los miembros que ya estamos, ha aumentado bastante el grupo, así que estoy seguro disfrutarán muchísimo. A la hora del foro, después que haya terminado, estaré presente para hacerlo en conjunto, ¿ok? Sí, buena suerte. Muchas gracias. Muchas gracias, venerable maestro. Gracias. Bien, queridos fráteres y sorores, tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia a esta conferencia que humildemente he tenido a bien disertar, ya que es un tema muy amplio y en realidad una hora no basta para ver la vida de nuestro imperator Harvey Spencer Lewis. Sin embargo, nos vamos a centrar en algunos puntos que consideré importantes para el día de hoy. Nuestro muy venerable gran maestro, José Botelho, en su libro La filosofía Rosacruz, nos dice que el doctor Harvey Spencer Lewis nos mostró a todos los rosacruces lo que es verdaderamente el servicio Rosacruz y la entrega a los ideales del misticismo concebido en las épocas modernas. Pues sí, efectivamente la vida y obra del frater Spencer Lewis es muy vasta, está llena de enseñanza y de admiración realmente. Su vida está construida por innumerables sucesos que no se agotan en cuanto a su trascendencia y ejemplo para el estudiante Rosacruz del siglo XXI, para nosotros como estudiantes de hoy en día. Por lo tanto, conocer a este ilustre personaje constituye un incentivo y una guía impersonal para todo aquel estudiante que pueda extraer alguna enseñanza relacionada con su camino Rosacruz. Nos preguntamos, ¿quién fue Harvey Spencer Lewis? El frater Helio de Moraes e Márquez, muy venerable gran maestro de la jurisdicción de habla portuguesa, escribió un artículo titulado Misión Cósmica. El frater Helio nos dice que hay una familia que se originó y vive entre la humanidad común, pero difícilmente es parte de ella. Es una familia cuyos miembros están dispersos por todas las razas y han sido conocidos a través de los últimos 40 siglos de la historia mundial. Los miembros de esta familia cósmica son seres que han impulsado la humanidad en los diferentes aspectos. Entre ellos están quienes fundaron grandes religiones y escuelas iniciáticas. Ellos son
los guías para el ser humano en su largo tránsito de evolución individual y colectiva. Harvey Spencer Lewis es miembro de esta familia cósmica. Él ha venido encarnando durante varios periodos de la historia de los últimos 40 siglos, y su papel fundamental en el seno de la humanidad ha sido y es el de guiar e impulsar al ser humano a buscar y a encontrar la luz de Dios. Por eso es que la misión de Spencer Lewis obedece a un plan superior. Su vida fue cósmicamente decretada, ordenada, guiada y asistida, como lo vamos a ver en el transcurso de la conferencia. Spencer Lewis nace en Princeton, Nueva Jersey, Estados Unidos, un 25 de noviembre de 1883, en el seno de una familia cristiana. Desde niño, Spencer Lewis mostró inclinaciones por la espiritualidad, por la oración, por el recogimiento interior. A medida que fue creciendo, se interesaba por las ciencias, por la filosofía, por el arte. Ya durante su adolescencia, tenía por costumbre, por ejemplo, frecuentar el Templo Metodista Metropolitano de Nueva York. Ahí, él entraba en estados de entonamiento y meditación. Y sucede que a veces sentía que era instruido por alguien con una voz que él no sabía de dónde venía, de dónde provenía. Otras veces tenía visiones que él no lograba entender. Es evidente que tenía ciertas facultades en constante despertar y desarrollo. Por ejemplo, la facultad de la intuición la tenía altamente desarrollada. Cuando tocaban el timbre de su casa, él ya recibía la impresión en su mente de quién tocaba el timbre. En una ocasión, tocaron el timbre y Spencer Lewis le dijo a su madre: es un telegrama diciendo que el tío Clarence ha muerto. Y efectivamente eso había sucedido. La información que recibía era tan precisa que acontecía. Como esto ocurría continuamente, el adolescente Spencer Lewis adquirió seguridad, confianza de sus experiencias, llegando al punto de que en una oportunidad, por ejemplo, escribió al periódico Evening Herald pronosticando un suceso que iba a acontecer en la ciudad. Él quería prevenir, ¿no? Quería ayudar. Evidentemente el periódico no publicó el mensaje, pero pasaron los días y ocurrió. Entonces, el editor de este periódico llama a Spencer Lewis, lo convoca. ¿Para qué? Para que forme un comité de investigación a los mediums espiritistas, que era la novedad de aquellos años. En Estados Unidos surgió estas tendencias de búsqueda espiritual. Harvey Spencer Lewis, al poco tiempo, fue ayudado a organizar el Instituto de Investigaciones Psíquicas de Nueva York. Para ese entonces, el joven Spencer Lewis tenía 20 años. Entonces, ¿por qué fue elegido presidente de esta institución a su corta edad? ¿Por qué? Porque había demostrado la capacidad de análisis y de explicación coherente de los principios y leyes involucrados en estos fenómenos. Además, él mismo
tenía la capacidad de predecir qué es lo que iba a ocurrir en muchas de las sesiones. Entonces, en pocas palabras, Spencer Lewis estaba calificado en la teoría y en la práctica para dirigir la organización, y estuvo en esta organización durante algunos años. En el afán de explicar sus propias experiencias psíquicas y espirituales, porque las experiencias eran seguidas, continuadas, resulta que a finales de 1907 conoce a la señora May Banks Stacy en este Instituto de Investigación Psíquica, y ella le dice que las experiencias que él tiene están relacionadas con vidas anteriores y que es muy probable que él haya pertenecido a los Rosacruces del antiguo Egipto. Esta información para el joven Spencer Lewis fue muy importante, ¿no? Él recibió una impresión emocional muy fuerte. Desde entonces, su búsqueda de la orden fue intensa. Investigaba en las bibliotecas, preguntaba a personas, buscaba contactos, buscaba la existencia de la organización en Estados Unidos. Pero, ¿qué hace también Spencer Lewis? Realiza periodos de meditación todos los jueves por la noche sobre la Orden Rosacruz. ¿Por qué? Porque ya para estos años, el joven Spencer había adquirido mayor habilidad en el arte de la meditación. Él había notado que al entrar en silencio interior y meditar sobre algún tema particular, él de pronto recibía información. A veces la técnica que ahora conocemos, la fase activa y la fase pasiva en la meditación, ¿no? Entonces, estas investigaciones, estas meditaciones sobre la orden y su búsqueda, las llevó a cabo hasta el mes de julio de 1909. Ya a estas alturas, el joven buscador sabía en lo profundo de su ser que debería buscar a la Orden Rosacruz en Francia. Ya con esta información, Spencer Lewis escribe una carta al editor de un diario de París y le pregunta acerca de los Rosacruces y si hay alguna forma de contactar con ellos. Pasadas unas semanas, recibe una carta de respuesta a inicios del mes de julio. Y en esta carta se le dice: si usted viene a París y estima conveniente ir al estudio del Monseñor X, un nombre, profesor de idiomas, al número XX del Boulevard de Saint-Germain, pudiera ser que él le dijera algo relativo al círculo por el que usted se interesa. Una carta en la que se anuncie su llegada con la fecha y nombre del barco sería apreciada. Esta carta de respuesta, imagino que debe haber supuesto una satisfacción emocional para Spencer Lewis, porque era un buscador. Al fin sus esperanzas de conocer a los Rosacruces de Egipto daban su primer fruto. Y es así como se inicia la aventura de su viaje al este en busca de la luz Rosacruz. Para entonces, Harvey Spencer Lewis estaba casado y tenía ya a su hijo Ralph Maxwell Lewis, niño, y a su hija Vivian, quien recién había nacido hacía unos meses. En esos días del mes de julio, el padre de Harvey, Aaron Lewis, por trabajo tenía que viajar a Francia y no tuvo mejor idea que proponer a su hijo a que lo acompañe y lo asista en esa labor.
Evidentemente que este suceso es una manifestación más de la asistencia, de la ayuda de los maestros cósmicos que guiaban al joven Spencer Lewis para llegar al objetivo. Entonces, Spencer Lewis emprendió el viaje en el vapor América el sábado 24 de julio de 1909. El viaje demoró una semana. El domingo 1 de agosto arribó a Cherbourg, en la costa de Francia, Normandía, y luego de un viaje en tren por 6 horas, llegó a París. Tardó una semana en visitar al monseñor, al profesor de idiomas, porque primero debería ayudar a su padre en el trabajo encomendado. Y llegado el día sábado 7 de agosto de 1909, Spencer Lewis visita al misterioso profesor y con esto inicia en Francia una serie de contactos y acontecimientos que lo van a preparar para ser admitido e iniciado en la antigua Orden de la Rosacruz. En esta primera entrevista, el joven Spencer Lewis, buscador, debe responder varias preguntas, debe demostrar que su deseo es noble y sincero. El profesor le dice: entonces, mi buen amigo, si usted busca luz, primero tiene que demostrar que la merece. Tiene que estar seguro de que merece la luz. Y solo puede merecerla en proporción a sus razones para desearla. A lo que el joven buscador le responde: mi gran deseo es aprender las leyes, los secretos, los grandes principios del rosacrucismo, para poder ayudar y darlos a aquellos que puedan merecerlos y ayudar a la humanidad. No tengo motivos egoístas. No pido para mí mismo, sino para otros a través mío. Durante años he leído y he estudiado líneas similares de pensamiento. He editado varias revistas filosóficas y he escrito para muchas otras. He enseñado en una escuela filosófica. He recibido reconocimiento de una de vuestras academias por mis escritos filosóficos. Amo ese trabajo. Es mi religión. He ganado alguna reputación en América como estudiante de lo oculto, conferencista y escritor. Por eso es que estoy tan ansioso de proseguir y hacer más. Vemos aquí que el joven Spencer Lewis tenía ya a estas alturas la firme convicción de que había nacido para servir a los demás. Su alma fervorosa clamaba un servicio mayor. Era realmente la misión de su vida, el servicio. Luego de este primer encuentro, es conducido a diferentes ciudades del sur de Francia y es igualmente probado y entrevistado por otros miembros del Alto Consejo de la Orden en ese país. Llegado el día jueves 12 de agosto, encontrándose en la vieja ciudad de Toulouse, en el sur de Francia, llegó a un castillo antiguo y ahí, en la noche de aquel jueves, Spencer Lewis fue iniciado en la Orden Rosacruz y conoció
a varios dignatarios. Su deseo se había cumplido. Había encontrado la luz. Al fin había cruzado los portales de la orden que tanto deseaba y ahora se le presentaba la misión de diseminar la luz Rosacruz en América. En los días sucesivos a su iniciación, ya el fráter Spencer Lewis participó de su primera convocación ritualística. Se le permitió examinar manuscritos antiguos, volúmenes que contenían las enseñanzas tradicionales de la orden. Recibió instrucciones precisas sobre el tiempo en que debería abrir la primera logia en 1915 en América. Pero también fue advertido de las oposiciones, tribulaciones y sacrificios que le permitirían cumplir con su tarea. Se le advirtió de sus responsabilidades y obligaciones. Es así que con todo esto prestó los juramentos, se le invistió con las joyas de su cargo y los signos de su autoridad. También le explicaron, y esto es muy importante, que los imperadores o altos dirigentes de la orden evolucionan por medio de procesos cósmicos. Se le informó que de tiempo en tiempo llegarían a él personas que reconocerá por signos convenidos y le entregarán documentos, material y la ayuda necesaria para completar su trabajo. También se le dijo que los maestros invisibles de la orden lo asistirán en la noble y ardua labor que se le encomendaba. El fráter Spencer Lewis tenía 26 años de edad, joven. Se le había encargado la gran misión de abrir el nuevo ciclo de la orden en América, pero bajo una nueva forma de presentación para los tiempos modernos. Era un trabajo titánico. Y así, el fráter Spencer Lewis regresó a los Estados Unidos e inició un intenso trabajo de preparación. De 1909 a 1915 tenía 6 años que debería ocupar para prepararse. Debía ocupar el tiempo en la traducción de los viejos manuscritos y adaptarlos a nuestro tiempo. Él debería planificar y organizar la estructura administrativa y ritualística de la orden. Empezar de cero. Por todo ese trabajo, en su núcleo familiar, en su familia, Spencer Lewis fue muy cuestionado, debido a que este tipo de actividades no le eran rentables económicamente. Por ejemplo, él tenía a su hermano, contador, que tenía mucho éxito en sus negocios. Spencer Lewis tenía muchas capacidades, mucho talento, pero todo eso lo volcó, lo dirigió a la organización de la orden. Su esposa, Molly, sí lo comprendía, lo toleraba, aceptaba sus ideales, sus intereses. Él compartía con ella este noble trabajo. Cuando el fráter Spencer Lewis estuvo en Francia, le escribió una carta a su esposa, que ya ahora esa carta se ha recuperado y está en los archivos de la orden. Ahí le cuenta lo que vivió en Francia y le menciona sobre aquel memorable día de su iniciación. Algunos extractos de la carta dicen: llegué sin novedad a Toulouse, rumbo al sur de Francia, tanto que todas mis esperanzas en este viaje han sido realizadas, pero no sin muchas pruebas y tribulaciones.
A cada paso me examinan íntimamente. Me hacían preguntas concretas o me pedían que hiciera cosas tontas para ver si obedecería órdenes. Más adelante dice, este es un bello lugar. He tomado fotografías del viejo edificio donde pasé las ceremonias más extrañas que jamás vi. Dice, al fin estoy en ARC, en la Rosa Cruz. Gracias a Dios. Pero los juramentos y votos son severos. Hallaré a muchos en América que los guardarán conmigo. Al final de la carta hay una postdata que dice, jamás olvidaré el día de ayer, jueves, agosto 12, 1909. Espero que viviremos para ver sus grandes resultados en América. Quizá estas últimas palabras del fráter Spencer Lewis las escribió porque en lo más profundo de su ser presentía que su esposa Molly no estaría presente, no viviría el tiempo suficiente para ver la gloria de la orden. En mayo de 1913, la señora Molly deja el plano terrestre a causa de una apendicitis aguda. Esto fue una prueba dura para nuestro fráter. Quedó solo, con 2 hijos pequeños, y entonces surgió, como será de entender, una serie de problemas, dificultades personales, soledad. Pero bueno, finalmente el cuidado de sus hijos quedó a cargo de las abuelas materna y paterna. Spencer Lewis, poco a poco, con el pasar de los meses, fue ordenando su ser emocional, fue retomando lentamente la misión que se le había encomendado. Para este entonces, Spencer Lewis trabajaba como fotógrafo y un día tuvo que visitar a un profesional de la materia y en esas oficinas conoce a quien sería su segunda esposa, Martha Morfield, una mujer con quien rápidamente simpatizó, debido a que ella mostró intereses, ideales similares a los de Spencer Lewis. Entonces él se fortaleció, había encontrado la ayuda idónea, había encontrado el apoyo que necesitaba. Entonces, el 27 de junio de 1914, se casaron. Retomando la organización de la orden, el 20 de diciembre de 1914, el fráter Spencer Lewis hizo un anuncio preliminar en un diario, en el Sunday Herald de Nueva York, y decía, al anunciante le agradaría recibir noticias de señoras y señores interesados en el trabajo de la orden RC. Se convocó a una asamblea para el 8 de febrero de 1915. A dicha asamblea asistieron 9 personas. Spencer Lewis, fráter, les mostró los documentos, las insignias de su cargo, su designación en América, y así constituyeron una comisión para organizar el Consejo Supremo. El 24 de febrero publicó otro artículo que despertó el interés de muchas personas de las diferentes ciudades de Estados Unidos. Y luego de varias reuniones de organización, finalmente, el jueves 1 de abril de 1915, a las 8:30 p.m., se constituyó el primer Consejo Supremo, firmando la Carta Constitutiva
que declara el establecimiento autorizado, apropiado y legal de la antigua y mística Orden Rosacruz. El fráter Spencer Lewis fue elegido por unanimidad como gran maestro general e imperator. Seguido de esto, prepararon el primer templo en Nueva York y el jueves 13 de mayo del mismo año se realizó la primera convocación ritualística regular. Ahí varios oficiales fueron iniciados. Su esposa Marta, que estaba embarazada, fue la primera en cruzar el umbral de la iniciación. Spencer Lewis, siguiendo las instrucciones que recibió en Francia, informó de los avances y de la constitución ya oficial de la orden. Entonces, empieza a recibir más manuscritos, más volúmenes que contenían los rituales y las enseñanzas de los grados de estudio, que hoy conocemos como monografías. Realmente el imperator pasaba horas de la noche en la traducción y adaptación al lenguaje a tiempos modernos. Además, él tenía profundas meditaciones, contactos cósmicos, a fin de comprender y recibir mayor información de lo que estaba traduciendo. Una labor loable. Entonces, Harvey Spencer Lewis, el nuevo imperator, dedicaría mayor parte de su tiempo en el trabajo de construcción de la orden. El imperator era polifacético. Era publicista, escritor, pintor, músico, inventor, asesor de negocios, etc. ¿No? Todo este talento, todas estas facultades fueron volcadas para sentar las bases de lo que hoy es la orden en el mundo. Es de entender que debería llegar el momento en que dejaría de trabajar en el mundo profano para dedicarse a tiempo completo a su misión. Era necesario. Entonces, el trabajo empezó a dar frutos. Se establecieron las primeras logias y la orden presentaba ya un futuro exitoso. Al siguiente año de la fundación de la orden, 1916, enero de ese año, se publicó la primera revista oficial de la orden, The American Rosicrucis, o la Rosacruz Americana. Esta revista evolucionó de nombre, ahora se conoce como Rosicrucian Digest. Estas revistas oficiales que inicialmente se publicaron de manera mensual, luego bimensual, nosotros las recibimos de manera trimestral. En estas revistas, Spencer Lewis, el imperator, escribió innumerables artículos muy interesantes, muy profundos, muy ilustrativos, que al día de hoy seguimos leyendo, ¿no? En nuestra jurisdicción tiene el nombre de la revista El Rosacruz. Ese mismo año de 1916, el imperator llevó a cabo un legendario experimento de alquimia que consistía en transmutar una pieza de zinc en oro. Es así que un 22 de junio de 1916 convocó a un grupo de estudiantes rosacruces, altos dignatarios, a un especialista, a un científico y un periodista. Entonces, el trozo de zinc lo hizo pasar por los asistentes que verificaron el metal. Luego él colocó unos polvos secretos encima del metal
y lo colocó en un horno. Luego extrajo el metal ya convertido en oro. El especialista en metales examinó y comprobó que los resultados eran evidentemente ciertos. Al siguiente año, 1917, del 31 de julio al 4 de agosto, se organizó la primera Convención Nacional de la Orden en Pittsburgh, Estados Unidos. Esta fue la primera de muchas convenciones a través de los años en las que el imperator afianzaba, demostraba, reafirmaba el conocimiento Rosacruz en los miembros a través de instructivas, magníficas conferencias y demostraciones prácticas. Estos fueron años gloriosos para aquellos miembros que tuvieron el privilegio de conocer en persona al imperator. En la revista de 1936, Rosicrucian Indalles, se publicó, por ejemplo, un resumen de lo que aconteció en la convención de ese año. Y me voy a permitir leer porque es importantísimo. Dice, la usual sesión mística de la noche del jueves fue abierta por el imperator, que una vez más hizo su demostración anual de los más altos principios místicos y esotéricos de las enseñanzas rosacruces. Los principios involucrados en la transferencia del pensamiento, aumento del aura, proyección de la conciencia, dar tratamientos a distancia por medio de la extensión de contacto consciente, formación de nubes para hacer invisible determinados objetos, los métodos para causar la desaparición en el campo visual del propio cuerpo y finalmente una demostración de levitación. Estuvieron entre las muchas cosas interesantes manifestadas por el imperator durante este periodo. Más adelante dice, ejecutó una vez más la extraña demostración de alquimia mental, por la que la escritura y tinta en pliego de papel seleccionado por la audiencia fue cambiada por las ondas del pensamiento sin que el imperator se acercara al papel más de 15 pies. En nuestra medida es 4,5 metros aproximadamente. Continúa. Esta demostración, que ha sido repetida bajo las más severas condiciones de prueba durante las últimas 7 u 8 convenciones, es una que siempre demuestra definitivamente el poder que puede ejercer la mente humana. Imagínense. De esto podemos concluir de que el imperator, como fundador del nuevo ciclo de actividades de la orden, proyectó con su ejemplo el hecho de que las enseñanzas rosacruces hay que practicarlas y vivirlas si deseamos obtener los mejores resultados y un avance evolutivo verdadero. El imperator no fue un teórico, mucho menos inventó las enseñanzas. Él no inventó las lecciones. Él tradujo los manuscritos y no se aventuró a lanzarlos, a publicarlos a la membresía sin comprobarlas, sin saber si las enseñanzas eran verdaderas o no, sin tener la seguridad si es posible o no alcanzar las alturas que la orden promete a sus miembros. Es interesante recordar, precisar, que la palabra imperator proviene del latín imperare sibi, que significa maestro de sí mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos lograr
con el tiempo a través de las enseñanzas rosacruces. En algún grado, en alguna medida debemos alcanzar ese objetivo. El Imperator, Spencer Lewis, es una de aquellas personalidades rosacruces más prominentes que han demostrado la eficacia y la aplicación de las lecciones de la orden. El Imperator nos enseñó con su vida, y eso mostró que la mejor carta de presentación de la orden es uno mismo. Y esta fórmula ha funcionado siempre. Hay muchos miembros que sabemos que se afilian a la orden porque conocen a otro estudiante Rosacruz, conocen su forma de vivir, conocen su avance, conocen cómo es la persona. Entonces, eso motiva. Como dicen, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, gracias al ejemplo del Imperator y gracias a su experiencia, es que pudo guiar directamente a los miembros de su época. Les transmitió las enseñanzas de una forma que al día de hoy pudiéramos, las comprendemos y las aplicamos de acuerdo a nuestro contexto. Es interesante recordar que antes de esta nueva presentación de la orden en América, las enseñanzas eran transmitidas oralmente en los templos, no recibían monografías como lo hacemos ahora, ¿no? Entonces era necesaria una nueva presentación, una nueva forma de instrucción, y el alto grado de despertar psíquico del Imperator tuvo un valor incalculable para la orden, porque es así como él comprueba y explica el funcionamiento de las leyes cósmicas. Por ejemplo, la ley de la reencarnación y lo que conlleva al recuerdo de las vidas pasadas, él lo explicó de una manera maravillosa. El Imperator había logrado un desarrollo tal en este campo que él podía recordar fácilmente sus vidas anteriores. Él se fue dando cuenta con los años de que cuando él investigaba alguna materia relacionada con las ciencias, el arte, la filosofía, eran conocimientos de encarnaciones anteriores. Por ello es que el Imperator, en realidad, él no, y él mismo lo escribe, él no completó ningún estudio regular, universitario o un doctorado. Él tenía el conocimiento. Entonces, a su vez, realizó cientos, por no decir miles, de experimentos sobre todos estos campos con miembros de la orden de ese entonces. Entonces, él pudo hacer estudios, análisis, estadísticas de cómo funciona. Y es gracias a esta experimentación, a este desarrollo, que ya en 1930, él publica el libro Las mansiones del alma, la concepción cósmica. Y en este libro, como ustedes saben, los que han leído, abarca temas como el concepto cósmico del alma, la herencia, el karma, la evolución personal, el agregado de personalidades, los ciclos de la reencarnación, las personalidades secundarias, los recuerdos del pasado, el temor a la muerte, entre otros. Aquí hay un punto interesante respecto al tema de las personalidades secundarias. El Imperator nos explica que existe una especie de nichos o cámaras dentro de uno mismo donde se conserva y se guarda la personalidad de la existencia consciente de cada encarnación. Entonces, el alma tiene varias cámaras que constituyen el depósito de la memoria pasada, como he tratado de ejemplificar, de demostrar en el gráfico, ¿no? Entonces, el Imperator, tenía la capacidad de acceder a esa memoria interna, de acceder al conocimiento,
a la memoria de las experiencias vividas de sus personalidades anteriores. Él, desde adolescente, tuvo este tipo de experiencias, que claro, más adelante él fue explicándolas, entendiéndolas, cómo es que esto funcionaba y el por qué. En esta misma línea de ideas, es importante mencionar una encarnación que tuvo el Imperator en la antigua China. Él escribe de que desde niño, a pesar de que había sido formado en un hogar eminentemente cristiano, él sentía una profunda atracción por la cultura china. Él solía visitar lugares en Nueva York donde se reunía, jugaba con niños chinos, interactuaba, hablaba con ellos. No le resultaba muy difícil entender o intentar hablar en su idioma. Más adelante él coleccionaba cuadros, pinturas de la cultura china. Incluso de pequeño él dice que se sentaba a estudiar, a leer en la posición oriental que conocemos, ¿no? Entonces, estas experiencias él las tuvo hasta temprana su adolescencia. Luego sus intereses cambiaron. Cuando ya la orden se estableció, de Nueva York pasó a San Francisco en los años 20, él fue invitado por un monje budista a un templo en Nueva York, un templo del budismo Hinayana, que es una rama del budismo. Y el Imperator hizo algunas disertaciones y mostró una gran elocuencia, un gran conocimiento, un profundo conocimiento sobre el budismo. Debido a esto, el sacerdote budista lo invita al Imperator a pertenecer al budismo, a iniciarse en el budismo y continuar con esa vía. El Imperator muy amablemente rechazó esta invitación, pero sí aceptó, por complacer al anciano budista, aceptó una ordenación honoraria, simbólica. La pregunta es, ¿por qué Spencer Lewis no aceptó unirse al budismo? Porque él ahí podría haber alcanzado también grandes alturas. Era muy versado sobre el budismo, porque en una vida anterior él había sido un sacerdote, un sabio del budismo chino. Sucede que el Imperator sabía en principio que la práctica del budismo implica el uso de una técnica diferente a la técnica del rosacrucismo. La técnica del rosacrucismo es diferente en cuanto a la meditación, al entonamiento, al contacto cósmico, al despertar de los centros psíquicos a través de concentraciones, respiraciones, visualizaciones, vocalizaciones, entre otros puntos. Entonces, el Imperator, desde que comprendió que su misión estaba bajo los auspicios de la Rosacruz, se dedicó en cuerpo y alma a este trabajo. Él era consciente de la importancia de aplicar, desarrollar y perfeccionar la técnica Rosacruz, a través de la cual sabemos el ser físico, psíquico y espiritual se puede entonar y podamos evolucionar de manera firme y consciente, ¿no? Entonces, por ello que él nos enseñó que si practicamos la técnica Rosacruz, practicamos las enseñanzas, tarde o temprano logramos los beneficios deseados. Él fue en vida la expresión de la técnica Rosacruz. El Imperator siempre se esforzó, siempre trabajó constantemente a fin de facilitar a los miembros las herramientas para tener mayores posibilidades de crecimiento. Por ejemplo, una de estas herramientas es el Sanctum Celestial,
como lo conocemos hoy en día. Una herramienta maravillosa, ¿no? El Sanctum Celestial, entendido como aquel lugar invisible a través del cual los Rosacruces podemos comulgar con el Dios de nuestro corazón, con las huestes cósmicas. Ahí podemos encontrar paz, consuelo, solución a un problema, ayudar a otros, salud, etc. Es un lugar maravilloso que tenemos los estudiantes de la orden. Además de perfeccionar la técnica, el imperador continuaba en la traducción de los manuscritos que contenían los rituales y las iniciaciones. Son alrededor de 700, 800 monografías, aparte de los libros y publicaciones. Imagínense ustedes la magnitud del trabajo del imperator. Entonces, esta tarea le exigió abrir la puerta de las cámaras de sus vidas pasadas que le daban acceso a la memoria de sus experiencias cuando encarnó en el antiguo Egipto. Esta facultad ha sido una de las mayores bendiciones para el imperator, ya que le facilitaba en gran medida la comprensión de los documentos que recibió y le permitieron entonarse no solo con sus recuerdos de la Escuela de los Misterios, sino que accedió a los archivos akáshicos. Entonces, leer los manuscritos y eso le conllevaba a contemplar las escenas a nivel psíquico, de escenas de cómo se desarrollaban los rituales, las iniciaciones en Egipto. Entonces, el trabajo estaba completo. Y es por esto que esto permitió que la Orden Rosacruz Amor siga siendo hoy en día la depositaria del conocimiento antiquísimo de Egipto, adaptado a tiempos modernos. El imperator sabía que tendría que adecuar los rituales a fin de que nosotros podamos practicarlos en nuestro Sanctum del hogar o en los templos de los organismos afiliados. Por ello, es importante saber que el imperator encarnó más de una vez en Egipto y él encarnó en una época gloriosa para la tradición Rosacruz, en la época de la 18ª dinastía de faraones iniciados. En esta dinastía gobernó el faraón Tutmosis III, quien fundó la Escuela de los Misterios. Él unificó las escuelas dispersas de Egipto y constituyó una sola fraternidad. En esa constitución, en esa fundación, el imperator Spencer Lewis fue sacerdote adjunto del faraón Tutmosis III. Pasados unos años, el imperator encarnó en los tiempos de Amenhotep IV, tataranieto de Tutmosis III. Amenhotep IV, más conocido como Akenatón, quien fue también gran maestro de la Escuela de los Misterios. Entonces, el imperator, como portador de la luz desde aquellos tiempos lejanos, llegaría el momento de volver a Egipto, de volver a la fuente, al reencuentro con su historia personal en el pasado y con la cuna de la orden. Por ello es que en 1929, en febrero de ese año, junto a una delegación de alrededor de 100 miembros, no solo de América, sino también de Canadá y Europa, emprendieron un viaje a Egipto, un viaje iniciático, una peregrinación. Y estuvieron en diferentes lugares de Egipto, en el Cairo, en el lago Moeris. Se llevó a cabo rituales dirigidos por el imperator en el pecho de la Esfinge, como en la Gran Pirámide. Desde los tiempos de Egipto no se había llevado a cabo ese tipo de rituales. Este peregrinaje tenía una actividad muy particular, muy importante. Se había programado un ritual
muy especial para el jueves 14 de febrero de 1929 en el gran templo de Akenatón, Karnak, Luxor. ¿Por qué? Porque este lugar forma parte de la tradición Rosacruz, forma parte de la cadena iniciática de la orden. Entonces, allí se llevó a cabo una ceremonia especial en el atrio del gran templo de Amenhotep IV. Este ritual lo dirigió el imperator y su hijo Ralph Maxwell Lewis nos describe parte de lo que sucedió, nos describe en el libro Misión Cósmica Cumplida. Dice así: durante la ceremonia, a cada candidato se le llevó a la Shekinah, al altar, y se le puso frente a frente con el solemne conocimiento de los antiguos principios, tal como se llevó a efecto muchas veces en la misma forma. No nos sorprendió notar cómo la apariencia, la personalidad y aún hasta el aspecto físico del imperator cambió gradualmente, asumiendo la semejanza y manerismos de uno de los antiguos maestros. Y entonces comprendimos, dice, de súbito, por qué el imperator conocía tan bien la antigua historia de Egipto, sus ritos, sus costumbres y la obra de esta gran organización. Su voz resonaba a través del templo, haciendo eco de columna en columna, con poder y efecto sobre nosotros que no es posible describir y que persistirá por el resto de nuestra vida. Tal como corresponde, queridos fráteres y sorores, en este tipo de rituales, el autor del libro y los miembros que vivieron esta experiencia no revelaron nada más de lo que sucedió. Pero ante lo expuesto, me voy a permitir preguntar, ¿de qué forma se relacionó el imperator en el pasado con el maestro Akenatón? O nos atrevemos un poco más y preguntamos, ¿el imperator Spencer Lewis fue en una encarnación pasada el maestro Akenatón? Realmente la respuesta a este interrogante es materia de estudio, de meditación y de mucha responsabilidad también. Es un conocimiento, una información reservada a los miembros de nuestra orden y que cada quien puede investigar y llegar a mayores conclusiones. Pero bueno, sea cual sea la respuesta, lo cierto es que podemos notar que la herencia y la influencia de los grandes maestros de la Escuela de los Misterios del Antiguo Egipto es parte de la historia, de la tradición, de la vida y actividad de la Orden Rosacruz Amor hoy en día, y lo seguirá siendo a través de los años. El imperator Spencer Lewis portó la antorcha de la luz que brilló en Egipto hace más de 3.500 años. En los siglos posteriores, él continuó con su trabajo Rosacruz, como por ejemplo en una encarnación en la Inglaterra del siglo XVII, ¿no? Hoy en día sigue portando la antorcha Rosacruz desde los planos invisibles, desde los planos superiores de la conciencia. Él, junto a otros maestros, adeptos, miembros iniciados de la orden, forman parte de aquella familia cósmica en el círculo interno de la orden. Ese es el imperio invisible de la luz que emergió de la tradición primordial y que en el antiguo Egipto implantó sus primeras semillas. ¿Por qué el imperator habla de que es un imperio?
porque ustedes saben que la característica principal de un imperio es que se extiende su poder, su conocimiento más allá de sus fronteras. Un imperio está en constante crecimiento, fortalecimiento y conquista. La luz Rosacruz, la luz de Egipto, surgió para conquistar la conciencia del ser humano, para conquistar a la humanidad y enseñarle a adquirir el dominio de la vida. Esa es la luz que desde la tierra de los faraones está en constante expansión gracias al servicio, a la dedicación, a la entrega de sus miembros. Saben, queridos fráteres y sorores, que la orden hoy en día está presente en alrededor de 120 países en el mundo. Está constituida por 13 grandes logias divididas por los diferentes idiomas. Entonces, quienes dedican tiempo y servicio a la orden están fortaleciendo el imperio de la luz, están fortaleciendo el imperio de la orden en el mundo. Desde nuestras meditaciones en el Sanctum Celestial, el estudio, el trabajo en el Sanctum del Hogar, el servicio en los organismos afiliados, tanto los rituales individuales como colectivos, tienen, entre otros fines, la ayuda colectiva a la humanidad. Desde los planos internos de nuestras conciencias, hay un despliegue de energías muy sutiles. Hay una constante expansión de la luz en beneficio de los demás. Nosotros, queridos fráteres y sorores, constituimos puntos focales en el planeta para mayor servicio al mundo. A cambio de este noble trabajo, es importante saber eso, el estudiante dedicado recibe una compensación kármica positiva por su valor personal, por su esfuerzo, por su sacrificio, ¿no? Recibe una luz que a su vez emite por su trabajo. No solo ilumina a la humanidad, sino también ilumina el propio ser. Recibe también, no está de más decirlo, la ayuda de los maestros de nuestra tradición. El estudiante es guiado, asistido, instruido, a fin de que llegue a formar parte de los seres de luz que sostienen la orden en el mundo visible e invisible. Pero es importante también recordar lo que nos advirtió el Imperator, de que la luz, la expansión de la luz, en algunas ocasiones no es tarea fácil. Para abrir caminos de luz en medio de la oscuridad, vamos a encontrar resistencia, fuerzas opuestas. El Imperator mismo, él pasó por fuertes tribulaciones, fue traicionado, injuriado, calumniado, denunciado incluso ante los tribunales de ser un impostor. Por eso que él escribió y nos dijo que ojalá nosotros nunca viviéramos, sufriéramos las pruebas que él ha tenido que soportar para conservar la fe y mantener la integridad de la amor, de la orden. Por ello es que el Imperator, consciente, firme en su misión, no sucumbió ante la mentira, ante la codicia de su tiempo. Una vez más, él nos legó con su ejemplo la práctica del Código de Vida Rosacruz, la práctica del último artículo, por ejemplo, que nos dice: mantén sagrados y por encima toda crítica a los ideales rosacruces. No permitas que la calumnia afecte el buen nombre de tu orden. Vive de modo que pruebes la bondad de tus principios y siempre estés listo para defender el emblema de la Rosacruz con todas las fuerzas de tu vida y toda la luz de tu ser. Así como el Imperator, aquel estudiante es consciente de los privilegios y mantener en lo más alto los ideales de la orden, se convertirá en un caballero Rosacruz.
que junto al Imperator, junto a los maestros cósmicos, formarán parte de la jerarquía invisible que dirige el imperio milenario de la luz. Aquel verdadero estudiante, tarde o temprano, dirá lo que dijo el Imperator: misión cósmica cumplida. Finalmente, nuestro amado Imperator, maestro del antiguo Egipto, dejó este plano un miércoles 2 de agosto de 1939. Sus cenizas fueron depositadas en el santuario de Akenatón, construido en 1931 en el Parque Rosacruz de San José de California. Este santuario fue construido en memoria al maestro Akenatón y en conmemoración a la iniciación que se llevó a cabo el jueves 14 de febrero en el gran templo de Akenatón en Luxor. Y de acuerdo al ciclo de 144 años de la reencarnación, el Imperator volverá a encarnar en estos años aproximadamente hacia el año 2027. Aquellos rosacruces, estudiantes avanzados que puedan reconocer al maestro, gozarán de ese noble privilegio. Realmente, queridos fráteres y sodores, nuestra eterna gratitud a nuestro amado Imperator por todo lo que hoy como miembros disfrutamos, tenemos el privilegio y la bendición de caminar en el sendero Rosacruz. Muchas gracias, paz profunda. Excelente trabajo de investigación, David, como siempre. Felicidades, muy bueno, espectacular. Gracias. Vamos a aprovechar el tiempo, magnífica la presentación, tenemos unos 25 minutos para contestar. Yo voy a ir mirando más o menos, porque a veces las preguntas, esto se nos pueden, vamos a ver, yo creo que tenemos unas cuantas aquí. A ver, si ya nos llegaron algunas, creo que estas vienen con asuntos de, vamos a ver, estas son como, ok, aquí está. Dice, cuando se refirió al Sanctum Celestial, se vio el graico donde aparece la memoria objetiva, la memoria interna, con letras mayúsculas pensando por la ABC, y luego memoria cósmica. ¿Podría explicar rápidamente ese gráfico que vimos mientras lo escuchábamos? Muchas gracias. Esto es desde Argentina. Sí, me voy a permitir proyectar el gráfico. ¿Cómo no? Con esto, con este gráfico, lo que el Imperator nos explica es que existe una memoria objetiva que tiene que ver con las experiencias que captan los sentidos objetivos. Pero también existe una memoria interna, ¿no? Es la memoria subconsciente, a la que no es fácil acceder. Y las letras A, B, C, D, puntos suspensivos, tratan de explicar la memoria de cada encarnación pasada. Entonces, todas esas letras serían las encarnaciones pasadas, ¿no? Las experiencias vividas, que están ahí dentro de uno mismo, ¿no? Y esa memoria interna está, por supuesto, conectada directamente con la gran memoria cósmica, porque esa memoria interna forma parte de la memoria cósmica, ¿no? Entonces, el Imperator tenía la facilidad de recordar esas vidas pasadas, de acceder a esas cámaras A, B, C, D, y a su vez conectarse con la memoria cósmica relacionada con los tiempos en los que él vivió. Realmente esta facultad corresponde pues a un alto desarrollo, ¿no? Como la que tuvo el Imperator. Y que se nos enseña, esta fórmula se nos enseña en las monografías también. Hay un grado en la que se estudia este tema y podemos ahí profundizar, ejercitarnos, practicar y obtener resultados, ¿no? Sí. Hay una pregunta ahí del Frate Villegas que dice, ¿cuál es el libro en donde se narra la transfiguración del Imperator Harvey Spencer Lewis? Muchas gracias, Frate. Aquí está. Este es el libro cumbre, Misión Cósmica Cumplida. Sí, aquí está todo. Sí. Escrito por su hijo. Claro, por Ralph, sí. Sí, y específicamente
tiene capítulos muy, muy interesantes y ahí está el tema de manera más amplia, ¿no? Para estudiarlo y meditarlo. Realmente los estudiantes deberíamos siempre repasar este libro porque yo lo leí hace muchos años y el libro lo presté, se extravió y me voy a permitir aprovechar. Este libro volvió a mis manos por un regalo de nuestra querida Soror Lala en la logia de Miami, el 2020, en agosto. Lo releí y bueno, era, era, era necesario una conferencia, ¿no? Sí. La soror Beatriz Pisa, que no sé por dónde anda, porque a veces está en Costa Rica, a veces está en Holanda, dice que no hemos habilitado el chat. No sé si eso tú lo haces Uy, desde, no, desde pero sí está, está pero habilitado. Dice que no puede escribir por el chat. no, pero sí, sí escriben, sí están escribiendo. Ah, entonces ella parece que no, alguna razón no lo. Estoy viendo la sección de preguntas y respuestas, pero el chat no estoy muy seguro, ¿eh? No sé si lo puede Porque habilitar desde allá. Bueno, ah, hay un frater, una soror, no sé, es posible que sea la soror Teresa, porque a veces el nombre no concuerda, pero dice, hablaron de técnicas para tener esas experiencias. ¿Podrían tener acceso a esas técnicas? Hace la pregunta. claro, el acceso está en en las lecciones de la orden. Nosotros desde que recibimos en el primer envío, por ejemplo, recibimos el Liber 77 y el Liber 88. Ya ahí tenemos la técnica del Santum Celestial. Eso es básico, fundamental, es la piedra angular de lo que vamos a desarrollar más adelante. O sea, recibimos mucho, todo está en las lecciones, en los estudios. Aquí hay un frater, David creo que dice, ¿qué dice William Walker Atkinson, uno de los mentores de Harvey Spencer Lewis? Oye, realmente Yo no sé. escapa a mí. Sí, yo Sí. tampoco. Bueno, nos escapa a los dos porque la verdad que no. El frater Víctor Varela dice, en la próxima reencarnación 2027, él cumple con su ciclo normal, es decir, las etapas de niño, adolescente, adulto hasta su muerte. Claro, cuando él reencarne aproximadamente el 2027, porque esto no es absoluto, hay unos bemoles ahí que ya eso se va profundizando en las enseñanzas, pero cuando él encarne, encarnará como cualquier ser humano, ¿no? Y tendrá sus etapas biológicas que corresponden, ¿no? Sí, o sea, él en realidad reencarnará como un niño y irá contra todas, irá desarrollando todas sus etapas. Frater de Argentina pregunta, si usted terminó la charla con la enumeración de fecha y año de la reencarnación del frater Luis, ¿ya hay indicio de ello? Pregunta. Realmente no lo sé, bueno, los altos iniciados de la orden tendrán alguna información, pero sinceramente yo no tengo esa información. Aquí el frater Ramón, creo que me está hablando de California, no estoy muy seguro, pero dice, frater, gracias por su magnífica presentación. Nos explicaste que cuando él estuvo en Francia, París, Toulouse, se le mostraron documentos que él pudo leer o revisar, obviamente en francés. Ahora tenemos evidencia que el frater Luis hablaba y entendía el idioma francés. Mire, realmente Spencer Lewis, para entenderlo más fácil, era un genio. Lo que nosotros entendemos por genio, eso era Spencer Lewis en materia de misticismo, en materia de esoterismo, en materia de la orden. Él, gracias a esas facultades, él tenía facilidades para aprender rápido. Él aprendía a velocidades enormes y la comprensión interna que le llegaba facilitaba la traducción de esos manuscritos, ¿no? Y recuerden también que él periódicamente tenía contactos con personajes que lo ayudaban en esa labor. Y las enseñanzas no solo estaban escritas en francés, sino en latín. Antiguamente eso estaba en latín, ¿no? Entonces, por ahí hay mucho trabajo que él hizo, ¿no? Realmente él dedicaba toda la noche, el amanecer en ese trabajo. Como le digo, son como 700, 800 monografías que él Sí. solo tuvo que plasmarlas. Ya, increíble.
Bueno, siguen preguntando que el chat está cerrado. Yo creo que sí, porque acá no me está llegando. Creo que tienes que habilitarlo, pero bueno, no importa, porque ya A ver. estamos en la parte final. Bueno, sí llegan a preguntas y respuestas, pero no al chat, ¿no? No, a pregunta y respuesta sí, pero el chat parece que no está abierto, no está disponible. No sé si quieres abrirlo o si te da tiempo buscarle la A ver, forma. sí, a ver, dice todos los... A ver. Todos. Ya, a ver, tal vez si pueden probar. Ok. Aquí hay algo que dice alguien, mira, ya comenzaron a entrar los chats. Dice alguien, Ya. sí, ¿qué pasa con las almas nuevas que nunca han reencarnado? ¿Hay algún límite de nacimiento de nuevas almas? O como se le llame, dice, soy un miembro nuevo. Miren, en realidad no existen almas nuevas. El alma es una sola, que es el alma universal. De esa alma universal, que es infinita, o sea, no tiene tiempo, ni espacio, ni tamaño. Y el alma humana es una extensión, ¿no? Un segmento de esa alma universal. Entonces, al alma humana, cada ser, cada persona le da una expresión individual. A eso le llamamos alma personalidad, o sea, al ego personal. Entonces, no existen almas nuevas, el alma ya existe, solo existen personalidades nuevas que empezarían con sus propias experiencias en la Tierra, ¿no? Ahora, el número, claro, por lógica humana hablamos de números, pero a nivel del alma no hay inconveniente. El alma es universal y pueden surgir personalidades con experiencias nuevas, sí, ilimitadamente. Sí. Hay alguien que pregunta, ¿qué se sabe del el Imperator de que elaboró en los Estados Unidos para la familia Rockefeller? Miren, realmente la relación que se sabe es comercial de su papá, de Aaron Lewis. Por ejemplo, cuando viajó a Francia, él viajó a Francia y a Alemania por un trabajo encargado de la familia Rockefeller, que querían armar el árbol genealógico de la familia. Entonces él tuvo que viajar a hacer investigaciones a Francia y a Alemania, ¿no? En ese trabajo Spencer Lewis le ayudó, pero en esos tiempos, en los años 20, pues eran las familias que más poderosas económicamente, que estaban surgiendo y abrían negocios y todo el mundo se involucraba, pero más nada, no hay otro tipo de relación en cuanto a la orden o alguna intervención. No, son cuerdas separadas, ¿no? Que se dio en un contexto dado. Sí. Hay un frater aquí, Lewin, que hace un comentario, no es una pregunta, pero hace un comentario, a lo mejor puedes comentar algo al respecto, David. Dice, muy seguramente el frater Luis nacerá en una familia o en un entorno que posibilite el contacto muy temprano con la Orden Rosacruz. Desempeñar ese cargo implica maestría cósmica. ¿Qué te parece ese comentario? Me parece muy apropiado, es excelente, si es que la misión del Imperator así viene establecida, ¿no? Sea como sea, él ya es un maestro y vendrá bajo las mejores y favorables condiciones, ¿no? Para que cumpla su misión. Es tal cual. Frater Daniel de Argentina pregunta que si el Santum o parecido, algo parecido que el frater Spencer utilizaba antes de fundar la orden, ¿tiene que ver algo con el Santum celestial que utilizamos actualmente? Creo que le Miren, llamaba la Catedral de Vida, ¿no? la Catedral del Alma, Del así alma, inició. perdón. Ajá. Sí, realmente si nos damos cuenta, el Imperator, antes de conocer y de ser iniciado en la orden en 1909, él ya tenía ciertas prácticas rosacruces, sin haber sido iniciado formalmente, externamente. Entonces, él, eh, luego ya que se inició, se dio cuenta de que realmente él ya estaba preparado y usaba ciertas técnicas, ciertas cosas que él luego las perfeccionó y las adecuó a lo que realmente corresponde. Eso sucede con algunos miembros que vienen de vidas pasadas. Ellos cuentan sus experiencias y dicen, bueno, yo antes de la orden ya hacía esto, hacía lo otro, o meditaba así, o buscaba así, y ingresan a la orden y allí está. Entonces son recuerdos, ¿no?
Sí, hay una que pregunta algo que tú mencionaste y es que las enseñanzas rosacruces no, no siguen muy de cerca las enseñanzas budistas. Entonces están preguntando sobre la posición que nosotros utilizamos para, se me corrió aquí, para la meditación, que si debemos sentarnos siempre en esta posición de Rosacruz para la meditación, es la pregunta que hace. Claro, esa posición, si ustedes ven los faraones en Ajá. Egipto, la posición no es la posición egipcia, Correcto. tiene una, ¿no? Tiene una razón de ser, no es simplemente la comodidad, no es la comodidad, es una meditación de tipo abierta, ¿no? Y la meditación budista es de tipo cerrada, porque cruzas piernas, manos, y tiene otra función, es otro tipo de entonamiento. Sí. Es diferente. No entendamos que no es buena, no, sino es diferente, nada más. Sí, yo vi cuando estuve en Egipto, creo que son las estatuas o los monumentos que le hicieron a Amenhotep III, ¿es no? Donde él Correcto. aparece en esas grandes piedras con las manos sobre los muslos, Ajá. en la que era la entrada del templo. En la meditación budista, el ciclo se cierra, o sea, la energía está cerrada. O sea, como que da un giro en espiral dentro. En la Rosacruz está abierta, no se cierra ni los pies ni las manos. Porque Ajá. lleva es otra técnica, ¿no? Completamente diferente, ¿verdad? Sí. Pero bueno, creo que lo explicaste. Dice, en cuanto a las monografías del grado 12, bueno, a eso más, es más, ya dije, hay alguien que pregunta, dice, ¿será posible que él ya no reencarne por haber ya cumplido su misión cósmica y ahora le corresponda obrar de los planos cósmicos superiores? Bueno, esa posibilidad ya se maneja a nivel de grandes maestros cósmicos, a nivel de la fraternidad invisible, ¿no? Eh, claro, teóricamente eh, se establece, ¿no? De que ya los maestros que han alcanzado una realización muy elevada no necesitan encarnar. Su Sí. encarnación es voluntaria, ¿no? Al servicio de la humanidad. Entonces, que encarnen o no ya eh, escapa, ¿no? A nuestro entendimiento, ya son voluntades superiores, pero puede encarnar, un maestro puede encarnar. Así ya no haya, tenga que aprender, puede, ¿no? Bueno, en lo que se sabe es que muchos maestros encarnan no para aprender, sino para dar un servicio de ahí en adelante, como le pasó al maestro Jesús, por ejemplo, que decidió reencarnar, que Claro. realmente no era una necesidad, pero sintió su necesidad para ponerla al servicio de la humanidad, no para aprender nada. Y lo que se nos enseña hay un grado, que es el séptimo nivel de conciencia, donde la persona logra este estado de maestría y puede tomar la decisión de reencarnar, o sea, servir como un maestro cómico desde el punto físico o desde el punto espiritual, ¿no? Ambas cosas pueden Ajá, funcionar. cierto. Bueno, creo que con eso, nada más que veo aquí unos comentarios que te están poniendo acá en el chat, que la gente está muy contenta con la información y todas estas cosas. Pero veo que en la sección de preguntas y respuestas, déjame ver, creo que ya llegamos. A ver, creo que hay una más, déjame ver. Dice, ¿puede uno reencarnarse en otros planetas más avanzados que nosotros de acuerdo a nuestra evolución espiritual? Dice Frater Alex, hace esta pregunta. Bueno, o sea, la posibilidad no está cerrada, o sea, la vida en el universo existe y si existe vida y vehículos físicos con el que se acoplaría el alma humana, si hay esa posibilidad, bueno, sí se puede dar, ¿no? Sí, yo pienso que sí se puede dar, porque realmente no estamos obligados a reencarnar precisamente aquí. Puede que nos toque por el asunto de evolución en otro lugar. Así Pues es. sí. Bueno, creo que con eso hemos concluido la sección de preguntas y respuestas, tan más o menos. Vamos a cerrar la sesión dando gracias, enormes gracias a la membresía que nos ha acompañado hoy. Asistió una gran cantidad de miembros que hemos tenido conectados. Recuérdense que estas conferencias nosotros las editamos, Departamento de Logística, de Informática, del Frater Alberto. Conmigo nosotros nos dedicamos a editarla para que se vea más bonita y las ponemos luego en nuestro canal y puede ser accesada en la medioteca, en la página de la Gran Logia. Ahí están todas las
conferencias que se han dictado. Bueno, David, mucha paz profunda, muchas gracias por este trabajo espectacular, la investigación. Se ve que es un trabajo investigativo bien profundo y te agradecemos de todo corazón el servicio que estás dando a la orden. Te dejo con los miembros para que puedas ahí leer algunos chats porque está muy interesante. Espero no se te suba mucho el ego en esta ocasión. Muchas gracias, venerable. Te infla mucho, después alguien viene con un alfiler por ahí no los pinta. Nos baja. No, sí. Bueno, paz profunda a todos los miembros y gracias. Igualmente. Nos vemos en la próxima conferencia pronto. Paz profunda. Muchísimas gracias. Paz profunda. Muchísimas gracias. Un abrazo.